Sí, estamos por Muy aquí ya. buenas tardes, caballeros. Buenas Bienvenidos a tardes. Radio Anten. Hoy estamos en el formato de cada quien tiene una historia que contar. Y hoy estamos con unos amigos entrañables de nuestra madre nodriza, como algunas veces la llamo, la Cruz Roja Dominicana, que con una visión llegaron a playas extranjeras con una visión y con un entrenamiento del tercer mundo y que al parecer le ha servido bastante en el primero. Bienvenido Rafael Andújar, paramédico técnico, técnico en emergencias médicas de New York, y Estefan Candelario, que también se ejerce como tal y ahora es enfermero, según pude ver en algunas. Bienvenidos, señores. ¿Cómo se sienten ustedes? Bien, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, Estefan? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Gustazo oírte, brother. Igualmente, mi querido hermano. Andújar, ¿cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. Encantado de estar por aquí para hablar de esta historia que tenemos que contar. Un saludo a Estefan también. No lo conozco, pero sé que pronto nos podremos ver y podamos compartir acerca de nuestra experiencia. Pero estamos aquí, estamos bien, gracias a Dios. Y contentos de ser parte de esta plataforma y ser parte de esto que está haciendo Anten. No se conocen, pero hay un enlace común. Todos venimos de la nave nodriza y por ende, claro, y se recibió esa información ahí. Y siempre fue un sueño de todos de ser parte del sistema de emergencia médica de Estados Unidos. Pero primero empecemos por allá, por la parte de Miraflores, donde empezó cada quien su mundo, sus expectativas allí fueron creadas y afiladas y mordeadas por una persona, para mí, Estefan, que fue eh, Barbel de Podestad, con toda esa información que nos ofreció, nos ofertó en cada una de esas capacitaciones. Estefan, ¿cómo fue tu vida en esos días en la Cruz Roja? Y luego le Yo, preguntaré lo mismo a Andújar, que viene de la Cruz Roja de Santiago. yo me ¿Cómo fueron acuerdo esos días? yo me acuerdo que yo comencé en la Cruz Roja cuando tenía, creo que eran 18 años. Y no me acuerdo cuál fue la muchacha que me llevó, pero ella era voluntaria de allá. Ahora ella es abogada. Entonces, nada, o sea, yo me inscribí como el proceso completo. Y comencé a asistir básicamente eran los fines de semana, que era cuando yo tenía el tiempo. Simplemente por hacer algo, no tenía ninguna intenciones de trascender, ni le tenía, no sabía lo que el mundo me iba a disparar. Luego, como todos ustedes sabrán, la Cruz Roja tiene esa facilidad, ese dulce que empalaga y uno se vuelve adicto a la institución. Y muchos más voluntarios comenzaron a llegar, y me acuerdo que comenzaron a llegar como nueva sangre a la institución, comenzaron a gestarse movimientos particulares para renovar la Cruz Roja a nivel de medicina hospitalaria. Yo me acuerdo que Julito se integró, al igual que Irving, y comenzaron a idear esta fabulosa idea de tener la UNEM como unidad especializada en atenciones médicas, y ahí fue cuando realmente yo me interesé en quedarme en la Cruz Roja y capacitarme. Después lo demás ha sido mucho la historia que todos conocemos, FOBAPE, el curso de curso básico avanzado y cosas así, Luis Binet, Hogando, con su sistema militar y todo eso. Fue una época bien chula. UNEN, que para los que no la conocen es la Unidad Nacional de Emergencias Médicas. Bueno, nacional, entre comillas, porque en sus inicios solamente fue dentro de los límites Capital. de la ciudad capital Sí. y luego se fue extendiendo poco a poco. Bueno, ahora ha entrado nuestro amigo, el otro
entrevistador que será conmigo, estará Félix García Ogando, que acaba El de entrar y comandante. le damos la bienvenida. Entonces, seguimos con Andújar. Andújar, ¿cómo fueron tus inicios en la Cruz Roja de Santiago? Que no es lo mismo que la capital, tienen otra metodología. ¿Cuál fue? ¿Cómo fueron tus inicios allá? Bueno, yo inicié por los 2010, perdón, por el 2002 por allá por la Cruz Roja, a raíz de que cuando yo fui joven, unos 13, 14 años, yo me ahogué en una piscina y me Casi, sacaron, casi. me ahogué, me sacaron sin vida, según lo que me cuentan, y me llevaron a una clínica, el salvavidas me dio RCP, el señor me devolvió, me llevaron a una clínica y duré como 7 días en cuidado intensivo, y me cuenta mi mamá que cuando yo regresé otra vez, sí, la primera palabra que yo le dije a ella fue: yo quiero servir en la Cruz Roja. Me cuenta mi mamá. Y luego de ahí yo empecé a buscar ese acercamiento, fui a hacerme una tipificación una vez, me recuerdo, para la escuela, y pregunté que cómo se podía ser voluntario en la institución. Y luego de ahí empecé a caminar, a dar mis primeros pasos en la Cruz Roja, en el departamento de juventud. Pero inicialmente entré por esa situación de servicio y empecé poco a poco a entusiasmarme, a encariñarme con lo que era la Cruz Roja en ese momento. Y para mí fue un cambio total en mi vida porque empecé a sentir el amor por el servicio hacia los demás. Luego ahí en la Cruz Roja fui aprendiendo lo que fueron los primeros auxilios, aprendiendo lo que tenía que ver con emergencia prehospitalaria, y ahí pasé un tiempo como en el departamento de juventud, agoté mi experiencia en juventud, me disfruté mi departamento de juventud, todas las actividades que se hacían, las viví, y aún conservo buenas experiencias ayudando a las personas a cruzar la calle. Nos paramos frente a una tienda, en un semáforo, en los días de fiesta, ayudábamos a las personas desde ahí, desde juventud. Luego de eso me moví a lo que fue el departamento de socorro, que a través de ese departamento y las capacitaciones que me ofrecieron en ese momento, pude conocer grandes personas que aportaron a mi capacitación, Alden Santiago, Fernando Vázquez, doctores que no me vienen a la mente ahora mismo, el señor Atahualpa en sus momentos, eh, todas esas personas que me formaron, lo pude conocer a través de Socorro. Luego de ahí me formé como socorrista, personas que me formaron en el FOBAPE, y ahí fui como que cogiéndole más cariño, más amor y más pasión a lo que era la atención prehospitalaria. Y de ahí ya lo demás fue una experiencia. Llegué a ser director de socorros en Santiago y me fui formando poco a poco, y ahí me seguí desarrollando y tuve la oportunidad de hacer amigos dentro de la institución, que aún conservamos esa amistad hasta el sol de Oh, hoy. ok. Estefan, en esos inicios en la Cruz Roja, de seguro, bueno, ¿en qué año fue que iniciaste? Alrededor de 1992 por ahí. Recién saliendo del colegio. Ok, y esa adrenalina es la que nos motiva más que otra cosa. Nos fue De, haciendo adicto a ella y nos convertimos en eso y era una alegría situarnos en Cruz Roja y estar allí algunas veces por 3, 4, 5 días. ¿Qué tú dices de eso, y, Gando? y yo me acuerdo que sí, que era así, que inclusive teníamos grupos que ya éramos fijos los fines de semana. En aquellos días que no había estadísticas, No, no había. solamente las estadísticas se llevaban mentales y sabíamos que los domingos era el acabose. Sí, y con Eso esa es, avenida del puerto era lo último.
Exactamente. Rogando, si tienes algo que aportar. Claro, buenas noches. Gracias a los compañeros por juntarse con nosotros virtualmente, al menos. Pero, Estefan, abunda un poquito más. Hablaste de los grupos que se formaban los fines de semana con miras a esperar, expectante, ¿no? Que algo sucediera, ya fuera en la Lincoln, ya en la George Sí, Washington o en la afamada Avenida del Puerto. ¿Puedes abundar un poquito más sobre esos equipos y quiénes te claro que acompañaban, sí. con quién te gustaba más hacer servicio y todo Oh, esto? sí, eso sí fue una época bien, digamos que una época, en mi caso fue la época dorada, porque fue la que me tocó. Comenzamos a hacer esas actividades a raíz de la integración de la UNEM a la Cruz Roja. Entonces, parte del servicio voluntariado, que era voluntariado, pero para servir en la UNED teníamos que mandatoriamente, o sea, no obligatorio, pero teníamos que cubrir una cuota de los servicios que la Cruz Roja se ofrecía. Y ya que éramos parte de la UNED, como unidad avanzada, estábamos, digamos, establecidos para cubrir esos puntos. Entonces lo que decidimos fue dividir la UNED y todos los aspirantes a la UNED junto con otros voluntarios también que no eran parte de la UNED pero que estaban bien motivados y que también tenían mucha buena capacitación. Porque lo de la UNED fue un piloto que se llevó con miras a expandirlo a todas las otras unidades de las unidades satélites, para que cada unidad satélite tuviera una representación. Pues en base a eso se llegó a la decisión de que la UNED se hiciera cargo, junto con los voluntarios disponibles, de cubrir los eventos que se tomaban o que se presentaban en la Lincoln, en la Lira, la famosa estación de gas Lira, y en la Avenida del Puerto. Entonces, para mí siempre yo generalmente hacía la lira. Me acuerdo que nos decían los bonitillos, pero era una cosa bien chula entre voluntarios. Y lo de la lira era voy a ser sincero, el que iba a la lira sabía que se iba a enfrentar a cosas fuertes. O sea, teníamos los accidentes de tránsito, teníamos los borrachos, habían siempre alguien que salía con una puñalada, habían personas que las intoxicaciones alcohólicas eran realmente masivas, y el grupo se estableció bien. O sea, hicimos una química en la que cada grupo, había muchos muchachos de la UNED que les gustaba el puerto porque era bien agitado. Habían otros del grupo que les gustaba la lira por comodidad, porque los accidentes que se presentaban en la Luperón eran bien, como quien dice, un challenge, ameritaba el conocimiento por el cual fuimos entrenados. Y el grupo al que yo pertenecía siempre estaba formado por Florencio y Laura. No Laura, bueno, habían dos Laura, no me acuerdo el apellido, pero Laura la flaquita. Y estaba también la pequeña Michelle. Y esa era la rotación que teníamos. Yo me acuerdo que hacía los fines de semana, los sábados, y la rotación de los otros miembros de la UNED se hacían entre viernes y domingo. ¿Cuáles eran las rotaciones? Honestamente no me acuerdo. Yo me acuerdo de la que yo hacía con Florencio y con Laurita. Eran como que dice el equipo básico de la liga en mi turno. Y de vez en cuando tenemos a Leisman, Dorian, que él se aparecía, estaba con los servicios, siempre y cuando su universidad, pues la mayoría estudiaban medicina y estaban bien ocupados. Entonces ellos se aparecían y formaban parte del grupo y durábamos hasta las 3, 4 de la madrugada. Pero básicamente Ya, mi equipo de la liga era Florencio, Laurita y Michelle. cuando dices Laurita, entonces me imagino que es Laura Carvajal y Michelle Galeas, de quienes estás hablando. No, no es Laura Carvajal, es Laura la flaquita que también estudiaba medicina, que creo que llegó a ser novia de Florencio, no sé si mal me equivoco. Entonces No Laura la quería que era decir eso. salvavidas. Era Laura la que era salvavidas, entonces. Sí, no me recuerdo el apellido de ella tampoco. Sí, Sí, Yo Laura, pues, tampoco. pero exacto, Laura la que era salvavidas, correctamente, sí. Porque Laurita Carvajal siempre quería estar con Michelle, pero no coincidían generalmente con los servicios. Yo sé que ellas Ok. coincidían los domingos, pero conmigo era Michelle Galeas. Tú Y esa es sabes la que única, la flaquita. así como se da con los varones, en la Cruz Roja habían épocas de nombres
que se repetían. En un tiempo eran los Rafaeles, en otro tiempo eran los Alex, Alejandro, Alexander, y en las féminas se dio mucho el fenómeno de las Lauras, no eran dos, no eran como cinco. Era así como cinco, sí. Porque estaba O Laurita seis. Betances, Laura Carvajal, y la otra, esa Laurita que no me acuerdo. La de Tribu del Sol, la de... Exacto. Ahí se dieron como 5 Laura mal contadas. Ya, Sí. tremenda época. También quisiera destacar ahí que es cierto lo que dices, fue un piloto, pero hay que entender la necesidad de la época. Previo a nuestra llegada, la Cruz Roja, bueno, el Departamento de Socorros tenía a los socorristas de tierra y los socorristas de agua. Punto. El socorrista de tierra lo hacía todo mal, bueno, pero destacaba más en una cosa que en otra. Ese aspecto médico o de urgencias o emergencias médicas era más bien manejado por ya médicos formados en sí. Lamentablemente cuando ustedes entraron ya no existía ese cuerpo médico, pero yo entrando y prácticamente ellos saliendo. Creo que Aldrin también se topó con algunos de esos doctores de la época, el doctor Murphy, la doctora Figueroa, la doctora Mejía, Ketty Sánchez ya iba saliendo, no era doctora aún, pero estaba casi terminando. Pero al desaparecer ese grupo de médicos, se nota de manera perentoria esa carencia, ¿no?, de personal ducho en el manejo de medicamentos y procedimientos que van más allá de un simple PAB, que era lo que éramos todos cuando entramos. Exacto. Para esa época, Filión, la Cruz Roja de Santiago tenía alguna unidad especial o simplemente se hacían o tenían algunos servicios especiales como se presentaban en la capital también. Pero en ese tiempo, la Cruz Roja tenía una unidad que se llamaba los Delta Azul. Recuérdate que para esos tiempos del 98, la Cruz Roja trabajaba directamente con la central de Codetel, teníamos los teléfonos, los cacones rojos en la base, y tenían una unidad que se llamaba los Delta Azul allá en Santiago, que era la unidad que respondía a rescate, apoyaba en los incendios, tenía personas formadas en emergencia médica, pero la Cruz Roja filial Santiago se caracterizaba mucho pues en la parte de rescate, pero no tenían esa unidad de atención prehospitalaria en específico. Trabajamos de manera general, pero habían unos muchachos que estaban enfocados en eso, y en la parte prehospitalaria no se habían desarrollado o no había alguien que dirigiera a un grupo de personas solamente a formarse en eso. Pero sí, ellos tenían una unidad los muchachos estaban bien preparados en eso. Okay. Esa unidad de emergencias estaba muy activa. En ese tiempo estaba José Hermoso, estaba Richard Estrella, estaba Rosario, le decían el Power. Había un grupo, Teodulo Tavera, había un grupo de muchachos que estaban bien activos en esa parte, porque yo entré cuando ya ellos venían saliendo, esa unidad de rescate se estaba disolviendo en ese tiempo, porque venía una nueva generación subiendo y estaban en eso, en ese momento. Ok. ¿Hay algún estimado que ustedes tenían como en la capital de que los fines de semana, especialmente los domingos, era parte de la destrucción del mundo, el cataclismo y todo, como sucedía allá? ¿O qué día era en específico ustedes tenían más emergencias? Nosotros teníamos la misma similitud que en la capital, sábado y domingo. Había un listado que había que registrarse para viernes en la noche, sábado en la mañana, sábado en la noche, domingo en la mañana y domingo en la noche. Estaban divididos los servicios. En ese tiempo habían muchos doctores ya en formación, igual que en la capital,
que estaban en la escuela de medicina, que hoy en día son médicos especialistas. Y lo mismo, los muchachos tendían su universidad, venían a la Cruz Roja a dar su tiempo, pero en eso teníamos los servicios distribuidos en cuanto a los fines de semana, viernes, sábado y domingo. Había un grupo ahí, y recuérdate que en ese tiempo se usaban las Nissan, que donó el gobierno del PLD en ese tiempo, y llegaron las Nissan, y ya tú sabes, la atrás de 75, la de acciones rápidas, todas esas cosas. En ese tiempo, tú sabes que se usaban esa tipo furgoneta que nos montábamos 5 y 6 ahí a responder una emergencia. Y ya tú sabes, pero sí contábamos en ese tiempo con ese organigrama de servicios los fines de semana. De seguimiento ahí, Andújar, y perdona, en esa época cuando entraste, ¿ya había salido Ignacio o todavía estaba Ignacio al frente de Socorro? En ese tiempo, Ignacio estaba en la Cruz Roja ya ahí posicionado, pero todavía no era el director de Socorro. Ignacio entró como director de Socorro eh, como en el 2000, como en el 2008 por ahí, entró como director de Socorro, aunque ya tenía largo tiempo como director de Socorro cuando yo entré, por esa es la información que manejo. Pero empezó ahí porque estaba José Hermoso como director de Socorro, habían varias gente más que estaban, Bienvenido Vera, que eran personas que fueron directivos de Socorro. Eh, pero sí, cuando ya yo empecé, ya Ignacio fue mi director de Socorro en ese momento. Oh, copiado. Estefan, ¿quién era el director de Socorro en tu tiempo? En los años que Yo te voy a ser sincero, yo no me acuerdo quién era el director de Socorro. Creo que era, ay Dios mío, este muchacho que era muy apegado a es que no me acuerdo los nombres. Creo que era de la Rosa, creo que era, si no me equivoco. Olivares no sería. Olivares o de la Rosa, uno de los dos, porque yo sabía que uno de ellos eran siempre muy apegados. Era uno de los dos, pero yo me acuerdo que era más, yo creo que fue de la Rosa, porque yo me acuerdo que yo hice el Fobapes y de la Rosa era el que estaba ahí, no el otro. Ok. En el 92. Me acuerdo que fue la primera Semana Santa que yo hice con Cruz Roja. De la Rosa era el director, o el director interino, algo así. Pues yo sé que era el que estaba bajando línea en esa época. Yo recuerdo que en una Semana Santa tú quedaste encantado hacia donde te enviaron, que me dijiste que me mandaron para Cabrera, muchacho. No fue para Cabrera, fue para Río San Juan. Río San Juan. Cubríamos Cabrera. Sí, esa fue la mejor de todas. Y te fue bien porque viniste contentísimo de por ahí. Muchacho. Sí, pero en esa época era Sergio Vargas, que en paz descanse, el director de Socorro. ¿En esa época? Sí, en esa época sí. Okay. Fue la primera Semana Santa. Yo me acuerdo que Polanquito era mi capitán de campamento y fue al lado de Boca Chica, en la otra playita que está, que no me acuerdo cómo se llama tampoco. Andrés Boca Chica. Andrés Boca Chica, exacto. Esa fue mi primera Semana Santa. Y luego la segunda, ya Sergio Vargas era director de Socorro. Y ahí es cuando yo me traslado. Toda la Semana Santa, después de esa fueron para Río San Juan. Para cubrir también Cabrera. Pero entonces te declararon hijo de... Sí, ya de Sánchez, te declararon declarado hijo emérito. De mérito de Sánchez hijo Ramírez. De Río San Juan. Yo fui como 3 veces. Precisamente porque en muchos pueblos no existían unidades especializadas, era que la central les reforzaba con personal, 2 o 3 muchachos que manejaran más de una área. Por ejemplo, podía ser un socorrista que era también salvavidas, o podía ser un socorrista que era también ducho en emergencia médica o rescate. Y de esa manera, esos comités que siempre tenían muchas actividades, pues eran reforzados, y de manera que si estos
los socorristas enviados solicitaban esto o aquello, nosotros entendíamos, bueno, fulano sabe lo que está hablando, vamos a mandarle lo que está pidiendo, contra lo que era la realidad, que muchas veces los directores de socorro o jefes de operaciones del interior pedían algo y cuando llegaban eso no era lo que se necesitaba, muchas veces por desconocimiento, otras veces por solamente pedir para que llegara ayuda. Pero esto ayudaba a, ¿cómo me explico? A constatar mejor la necesidad en el momento de cada punto. Ok. Sí. Filio, Andújar, ¿ustedes tenían algunos puestos allá en Santiago donde se ponían en Semana Santa? Bueno, usualmente teníamos unos puestos, algunos 7 puestos. Teníamos en la cumbre, la turística, teníamos Santiago Navarrete, teníamos las Charcas, la autopista Duarte, teníamos el centro de la ciudad, teníamos puestos aparte de eso, teníamos supuestos también, eran como 7 puestos que nosotros montábamos, pero también teníamos puestos en el hospital asistiendo también a las personas que llegaban, dando apoyo a los camilleros del hospital, en varios hospitales. En Semana Santa cubríamos esas áreas de responsabilidad en el Cibao, que eran los puestos más críticos. Uno de los puestos que eran bien críticos era la autopista Santiago Navarrete, toda la gente que se desplazaba de Santiago hacia Puerto Plata, y la carretera turística, ya que mucha gente iba a hacer turismo interno por ahí, hacían la carrera de motocross también por esa área. Había un afluente de gente, se veía mucho rescate por ahí en esa zona, muchos carros se iban por los precipicios y eso, pero a nivel de la ciudad también teníamos puntos bien críticos que eran la 27 de febrero, que era uno de los lugares donde pasaban más accidentes, y también la circunvalación, ahí en el tramo del H, que eran donde pasaban los accidentes más desastrosos, como decíamos, y había que estar ready para resolver en ese momento, porque siempre los accidentes que pasaban ahí eran como decía Estefan, se necesitaba gente que supiera lo que estaba haciendo, y habían unos jóvenes también que tenían buenas habilidades y tenían mucho conocimiento, que respondían a esos eventos ahí. Y como siempre hay un grupo que tiene su compañero de salida también. También teníamos eso también dentro de la institución. Yo tenía a mi compañero también, que me gustaba siempre salir con él. Ok. Aparte, perdón, Andújar, el apoyo que ustedes le prestaban a La Vega, Jarabacoa, Constanza, porque por ahí también sucedían muchos de pelote. Sí, también dábamos apoyo a Jarabacoa ahí en la cuesta de la Virgen. Llegamos a responder varias veces. Un autobús Caribe Tour que se desplazó por ahí. Yo antes de emigrar a este país respondía a uno de los últimos que me tocó responder ahí, una guagua privada de transporte. Se fue por ahí y también respondimos ahí en la curva de la Virgen, que era donde siempre habían su desastre. Y también en Constanza, la gente que se perdía también en la loma, en la montaña. En ese tiempo la unidad, los Delta Azul estaban muy activos y ellos siempre colaboraban en caso de, pero siempre estábamos muy activos respondiendo. Y siempre y cuando lo solicitaban, siempre la central que tenía su equipo muy bueno de rescate en ese tiempo, estaba a cargo el señor Atahualpa Rick Davis, que estaba a cargo de esa unidad, que era muy buena. Y siempre cuando pedían el apoyo de los pueblos también, nosotros estábamos ahí presentes. Ya.
Sí, sin lugar a dudas, Santiago tenía uno de los programas más fuertes por ser la segunda provincia más grande y más populosa del país. Sin lugar a dudas, era el bastión del norte. En muchas ocasiones, como he conversado con mi hermano Allen Santiago, varias provincias estuvieron o a la par o en alguna ocasión por encima de la capacidad de la central. Pero sí, Santiago siempre fue un bastión en el norte. Imagínate, antaño era el único otro banco de sangre de la Cruz Roja. Después empezaron a popularizarse un poquito más. Creo que San Francisco hizo uno, creo que para el sur se hizo otro, pero por mucho tiempo eran nada más la capital y Santiago los que tenían banco de sangre. Esto ayudó a que Santiago se desarrollara bastante también. Sí, y en ese tiempo estaba al frente José Ernesto de Vares, que era el administrador en ese entonces, y la institución ganó su respeto, su buen nombre por la forma de que en manos de ese caballero la institución se manejó y como tú bien dices, era una institución fuerte en ese momento que yo estaba, no sé ahora, pero estaban los recursos, estaban los equipos, estaba la gente capacitada. Y tú sabes que entre Santiago y la capital siempre hubo como ese challenge de demostrar, ¿tú entiendes? ¿Quién va al límite? Y en ese tiempo había mucha gente buena y había mucha gente que le gustaba eso, los retos, y siempre hubo buenos candidatos que se compartía y tanto aprendíamos de la capital, tanto aprendíamos de Santiago, ¿tú me entiendes? Y qué bueno que todo eso nos llevó a una formación integral. Bueno, ojalá que no le haya Qué pasado como bien. a mí, que creí que el mundo se había destruido cuando llegué aquí y esa Semana Santa era tan alborotada para nosotros que trabajábamos y encontrarnos en este mundo que una Semana Santa es una semana normal y todo sigue existiendo. Yo no Sí, sé si le pasó a ustedes, pero a mí me quedé como Semana Santa y ¿qué pasa? Todo sí, normal. eso aquí no, aquí tienen, Este, tú ves más problemas aquí en el primero de Año Nuevo o el 4 de julio, que es cuando más problemas yo he visto trabajando aquí, que es cuando como que la gente se vuelve más loca. Pero los gringos no tienen ese afán de matarse. O Ellos les gusta su cuando gana un barbecue, equipo, o les cuando gusta gana un su equipo cosa que hacía suave, mucho que pero no ganaba. ¿cómo? ¿Cómo fue? O cuando gana un equipo que hacía mucho que no ganaba. O también, esa era otra. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en MetLife, que es el centro, el estadio más grande, donde juegan los Giants, donde juegan los Jets, donde se hacen todos los conciertos que ustedes se puedan imaginar. Cuando eso se arrebata, por ejemplo, hace una semana, no, todavía no llega, pero cada año hacen un rave party. El rave es música electrónica y ahí se vende y se consume todo lo que ustedes se puedan imaginar, más lo que no se ha inventado. O Y lo que se está, generalmente, o lo que se está inventando, o lo que se está inventando se pone a prueba. para ponerlo a prueba ahí. Exacto. La cuestión es que en esas 12 horas de interminable música electrónica, se atienden aproximadamente más de 1,000 jovencitos en un solo shift de 12 horas. Y los Este, chamaquitos pueden ir desde una intoxicación estúpida de alcohol hasta una sobredosis de lo que nosotros no sabemos que se están dando y que muchas veces la medicina que nosotros tenemos ni le hacen ni le reaccionan. Entonces, Estefan, aquí entonces, para nosotros, ajá. eso te trajo recuerdo a ti de los conciertos de que Cosa Presidente, ¿cómo era que se Sí, llamaban? pero que los conciertos Festival presidentes, Presidente. sí, salvo aquel famoso, inolvidable evento en el que la Cruz Roja demostró los monstruos que éramos y los salvajes que podemos llegar a ser. Sí. Eh, Sí, me recordó a cómo las cosas pueden cambiar de blanco a marrón en me un abrir y recuerdo cerrar de ojos.
me recuerdo que entre usted y el otro doctor ahora, mi querido hermano Jaime Domínguez, ojalá poder conseguir datos de él, ustedes tenían un récord muy bueno en cuanto a cortar prendas femeninas, ¿eh? No, Andy, eso siempre fue rumor. Fue rumor, ok. Sí, eso fue rumor No, siempre, Andy. Eran Eso fue coro de rumores. los tigres. Eso fue Oh, coro de los no, tigres, Andy. no Eso hagan nunca, caso, no hagan caso que es rumores. Ok, o sea, ok, Andy, eso siempre fue ok, rumor. ok. Eso siempre fue rumor. No, pero todavía pregunto, porque en todavía una de las carpas, óyeme, es protocolar. en una de las carpas yo encuentro una cierta cantidad de esta prenda femenina y sé que ahí estaban Estefan y Jaime Domínguez. Y todo No, eso no, ahí. no, no. Y yo No, dije, eso, oh, no fue que me lo contaron, fue que vi y conté. Habían como 15, digo yo, oh, my God. Ah, pero ¿y por no, qué? Nada más ahí. no. Andy, no, deja tu Re- vaina, re- Andy. reitero, perdón, todavía fuese cierto, era protocolar, porque Claro, acabábamos claro. de dar el ABCDE y la E es encueramiento o exposición. Exposición, Exposición. exacto. Sí, pero ¿por qué esa nada más? ¿Por Sí, qué esa? de, Pero está bien, ok. de la Bueno, paciente Sigamos, de trauma. hay doctoristas que se cogen el trabajo en serio y hay otros que no. No, sigamos el protocolo entonces. pero esos son rumores nada más. Estefan, en el proceso de capacitación, ¿cuáles fueron los cursos que más marcaron en tu interior, que tú dijiste, wow, por este curso como que cambió algo en mí dentro, Oh, brother, de el todo lo que tú FOBAPE, tomaste? El el FOBAPE, FOBAPE. ¿por qué? Fíjate, el FOBAPE tenía una peculiaridad y es que combinaba lo que es el aspecto del conocimiento y lo que tú debes de saber para trabajar en una situación de vida o muerte, pero no como simplemente socorrista, sino en el ambiente en el que tú no estás acostumbrado a trabajar. Me explico. A mí me entrenaron para ser parte de la UNEM y yo sabía que estaba en una ambulancia, en un alfa, lo que sea en ese momento. Pero el FOBAPES me enseñó a trabajar en el monte. Y la medicina que se aplica en el monte, digamos la montaña o los parques, como decimos aquí, es totalmente diferente a la que se aplica en las calles. Porque en la calle tú puedes decir que tienes un tiempo de respuesta, digamos de 6 minutos, que es el que yo tengo aquí en la ciudad en la que trabajo. Pero cuando tú estás trabajando con personas que están en montaña, que tienen algún tipo de trauma o tienen algún tipo de emergencia médica, por decir, qué sé yo, una reacción anafiláctica a algo que los tocó o los odió, tú no tienes una ambulancia inmediatamente, tú no sabes cuándo te va a llegar esa unidad de respaldo para trasladar a ese paciente. Tienes que trabajar con lo que tienes en la mano y con lo que el ambiente, el medio ambiente te provee. Y FOBAPES, hermano, con esas técnicas de rescate de rapel. Yo me acuerdo que Hogando nos puso un día, entre él y Miné, que ese día fue el día primera vez que yo maldije a esos dos tigres, pero los quise después. Porque nos pusieron a hacer un rescate junto con la gente de natación, los aquamanes, con los ojos cerrados. Brother, en mi puta vida, y disculpen la expresión, había yo hecho nada con los ojos cerrados, rescatando a una persona. Sin saber, solamente orientándonos, confiando en el compañero que tenemos adelante. Y las pistas que nos daban. Y ellos simulaban donde había un barranco, donde había un peñón, donde había madera. Y teníamos que ubicar el paciente. Y generalmente, yo me acuerdo que ese entrenamiento lo hicieron en la central. Y yo me acuerdo que el paciente que nos tocó a nosotros estaba, ¿tú viste donde se parqueaban las ambulancias? Que tenía como una terracita arriba. Donde estaba la entrada para el salón principal y luego estaba Juventud. Ahí pusieron un paciente. Pues entre nosotros, la gente de rescate, de los acuáticos, me acuerdo que también estaba la gente de rescate, nos hicieron coger una escalera, ponerla ahí, subir todos y levantar a ese paciente y bajarlo sin que el paciente, o sea, bajarlo en una camilla, amarrado, asegurado y manejándole todo lo que es vías aéreas, posibles fracturas, sin que se moviera un milímetro. Ese día, yo me acuerdo que llegué a mi casa molío, con hambre, porque yo me acuerdo que fue que comenzamos como a las 7 de la mañana
Y Ogando y Vinero nos soltaron hasta que nosotros hicimos esa práctica bien. Y yo me acuerdo que los tipos de rescate y los de acuático tenían un solo quille porque ellos no estaban acostumbrados. Esa fue una vaina nueva que ellos saltaron. Porque ellos esperaban, ok, como falta parte de FOBAPE, vamos a seguir haciendo rappel, vamos a seguir haciendo camilla, camilleo, tú adelante, yo. No, vamos a cambiarlo ahora, vamos a ponerle una venda, a ver cómo ellos se hacen cuando no haya luz. Porque no siempre va a haber un rescate en el que tú vas a tener el sol contigo. Entonces, ese día yo dije, coño, estos tipos están fumando nítido. Están fumando. No, oye, mira, ¿cómo te van a poner a ti? Ese entrenamiento, nada más lo he visto yo aquí. Y te lo voy a ser sincero, eso lo vi yo aquí cuando estaba siendo candidato, porque el entrenamiento no se me ha dado todavía, me van a mandar este año para certificarme como paramédico, SWAT Team Paramedic. Y uno de los entrenamientos que ellos hacen es 24 horas bajo la noche, solamente con nuestras linternas, linternas y creo que una brújula. Y simplemente nos van a dar la dirección, dónde ir, nos van a depositar en un convoy y de ahí nosotros campo traviesa. Eso lo oí que lo estaban haciendo aquí, pero eso yo dije a un compañero, eso lo hice yo una vez en República Dominicana hace casi 20 años. Sin la mitad de los equipos que tengo ahora, es más, sin equipo. Y no te lo van a creer. No, cuando yo le expliqué cómo lo hicimos, ellos dijeron, eso es exactamente lo que están haciendo aquí. La única diferencia, Ogando, es que el equipo que está establecido no es solamente paramédicos y enfermeros. Cuando yo dije que lo que hacían los voluntarios allá, ellos dijeron, usted está mintiendo. Y no, yo no estoy mintiendo porque yo te acabo de definir lo que ustedes quieren hacer aquí y yo te estoy diciendo que yo no llegué a hacer allá. Lo que pasa es que no estaba tan estructurado. O sea, aquí tiene una logística que hasta incluyen helicópteros, incluyen botes, un programa de casi 6 meses. Mucha chulería. ¿Un fin de semana? Sí, un fin de semana. Pero aquí, o sea, aquí tienen una realidad, ¿te entiendes? Aquí nos entrenan también para vainas terroristas y todo eso. O sea, que el entrenamiento aquí es igual es bien demandado. Tú tienes un entrenamiento bien sólido. Pero si me ponen a compararlo con República Dominicana, yo hice cosas en Santo Domingo mucho antes de haberlas hecho aquí. Y cuando yo les digo a los muchachos lo que hacíamos allá, ellos no lo creen. Yo no tengo por qué mentirles, no tengo las pruebas porque no teníamos fotos ni selfie en ese momento. Pero no si hubiéramos tenido la tecnología que tenemos ahora, y yo enseño lo que nosotros hacíamos, hermano, ellos se quitan el sombrero. No está solo en eso, hermano. Hay muchísimas cosas que nosotros decimos que hacíamos que no nos lo creen. Ya lo saben. En este FOBAPE no hubo caminata, porque después se estableció que nosotros hacíamos un FOBAPE que cerraba con un fin de semana de caminata. Sí, pero el que a mí me tocó no incluyó caminata, incluyó ese ejercicio. Sí, porque esos eran los inicios del FOBAPE. Filión, ¿tú lo tomaste alguna vez? Sí, nosotros lo tomamos, creo que fue en la 30 de mayo que lo tomamos allá en el peaje, si no me recuerdo. Ese fue el primero y el último que tomé, porque me gustó muchísimo. Ya yo venía de un cuerpo de rescate en Santiago en ese tiempo y me gustaba esa situación de abajo en pie, pasa la gallinita, todas esas cuestiones a mí siempre me han llamado mucho la atención y yo no tenía problema con eso. Ahora, la capacitación, que a mí yo creo que hubo un antes y después de mi caminar en la curva, fue el PAI. Tú fuiste mi instructor, la doctora Lourdes también. Para mí eso me cambió la vida porque en realidad despertó más curiosidad en cuanto al avanzado y en realidad me gustó y tuviste cómo fue todo el proceso. Para explicarle a Estefan, el PAI es primeros auxilios intermedios, Estefan. Sí, yo me acuerdo que yo cogí el avanzado cuando exacto, porque antes se daba un brinco del básico al avanzado, que no dejaba un espacio ahí, ¿tú me entiendes? No, perdón. Antes había un brinco de primer auxilio básico
a BTLS. Y Estefan Pero Alejandro después acortó ese abismo y pasábamos de primer auxilio básico a primer auxilio avanzado. Algunos entendíamos, tanto el señor Santiago como yo, que todavía la brecha era demasiado infranqueable. Y ahí terminamos finalmente con PAI. No sé cómo, bueno, casi todos, pero se tenía entendido que eran estudiantes de medicina, que se podía, pero se creó, Estefan, para dar la oportunidad así a gente como tú, como yo, que tuvimos otras carreras. Y me acuerdo yo que cuando hicieron el PAA y lo incluyeron como parte de la capacitación para tú ser miembro de la UNEM, me acuerdo que Julito e Irving Jorge fueron los encargados de hacer los exámenes y el entrenamiento. Y ellos, me acuerdo como ahora, que ellos diseñaron el programa para estudiantes de medicina. Y eso fue lo que principalmente limitó que muchos buenos voluntarios formaran parte de la UNEM inicialmente. Y cuando ellos se dan cuenta de que inclusive sus propios voluntarios, estudiantes de medicina, no estaban a la altura porque el examen era difícil. El examen era complicado, era muy médico. Nosotros dijimos, Julito. Para ilustrar ese punto, Estefan, y yo fui uno de los primeros protestantes al respecto. Yo me quemé en el examen y yo era BTLS. Exacto. Yo me acuerdo que hubo muchas complicaciones porque no fue que ellos lo hicieron, ellos quisieron tener un nivel bien alto para el programa, pero se olvidaron que generalmente la mayoría de nuestros voluntarios, no es por hablar mal de ellos, no tenían una base sólida de educación no una educación sólida, un hábito de estudio necesario para aprenderse todo lo que las exigencias, los requisitos de la UNEM solicitaban. Porque, hermano, había que tirar página para la izquierda porque se cogió muy en serio. Y me acuerdo que Sergio Vargas lo dijo, que él quería tener una unidad sumamente especial en lo que era servicios hospitalarios. Y Julito y Irving le dijeron, bueno, pues entonces hagámoslo muy bien médico e incluimos los aspectos del entrenamiento de FOBAPE, pero más médico que otra cosa. Y ahí fue que vino la primera, no rencilla, pero lo primero malentendido entre voluntarios y la UNEM, que nos veían a nosotros como una élite, porque ellos realmente querían formar parte, pero no podían por los requisitos y por los lineamientos que habían que seguir. Entonces yo me acuerdo Estaba fuerte esa vaina. Sí, yo me acuerdo que la segunda promoción de la UNEM, que estaban los Pablo Esmete, la que era novia de Raúl, la chinita, que no me acuerdo. Pero por favor, Estefan, no esté sacando esas cosas. Yo asocio cara con personas. Esa promoción, me acuerdo yo, que cuando tomaron el examen, todos se quemaron. Dorian Fabricio, Hochi, los dos Hochi Gutiérrez. Oye, esa promoción entera se quemó en ese examen por lo difícil que era. Entonces, casi todo médico. Pero te estoy diciendo, yo ayudé en los criterios y ayudé a darle forma y perfilar la unidad y me quemé en el examen, en el práctico, claro, en el teórico lo pasé más o menos, pero en el práctico me partieron que yo no quemaba un examen práctico. Sí, yo me acuerdo que el examen práctico... Los tigres están del carajo. Sí, el examen práctico me acuerdo como ahora. Ay, mi madre, eso fue, íbamos desde lo básico y de repente en el trauma te metían el cardiac arrest, te metían ¿cómo se llama? Un daño cervical, un daño en la espina, te ponían una fractura abierta, el paciente estaba hipovolémico. ¿Qué tú haces? Yo, diablo, lo hago al paso. Porque ahora que yo estoy sabiendo una curita, pero todo fue un proceso bien interesante. No le voy a mentir.
Todo lo que Ok. viví en la Cruz Roja me sirvió de buena base para lo que estoy ahora. Ok, eso iba a preguntarte. Ese cambio, ese Estefan el emigrante que llega aquí, que tiene que aprender el idioma, o que ya sabía el idioma, pero como quiera, el idioma acá, el Es diferente, así inglés tú tienes que es aprenderlo. diferente. Tú Aquí no tiene que sabes nada inglés aprender. que lo tienes que hablar aquí todos los días. Eso de estar Exacto. yendo al Dominico allá cada sábado y te crees que te sabe inglés porque te sabes 2 canciones de Madonna, eso es mierda. No, aquí es que tú sabes, cuando tienes que ir a pedir un café en Dunkin' Donuts, que tú sabes con un pensamiento que tienes que jugar a quedar. Hasta que tú no pases una semana doliéndote la cabeza porque está hablando inglés más de 12 horas al día, tú no Muchacho, sabes hablar óyeme, inglés. el primer día que tuve que pedir un café aquí en Dunkin' Donuts, me dijo la tipa, ¿qué tipo? Yo no sabía, yo no decía, yo entendía what type. Yo, ¿cómo así? No es solamente café. Había latte, cappuccino, frappuccino, mate con esto, con aquello. Pero yo solamente quiero un café. Sí, pero ¿cómo lo quiero? Yo, ay, mi madre. Y yo tengo que decir esa palabra con café. Paso al carajo, dame un jugo. Lo cogí a la nevera y me fui. Pues tú estás loco. Aquí saben inglés. Tú Sí, Para tienes que pasar completar, 6 meses aquí guayándola. para completar la idea, entonces esa transición, esos conocimientos que tú adquiriste allá en la nave nodriza, como yo le digo, te sirvieron, te ayudaron en el proceso de tu nueva vida Claro aquí que sí. en este lado del planeta. Claro que sí. De hecho, yo aprendí más cosas en Cruz Roja Cruz Roja, por lo menos el Departamento de Socorro y el Departamento de Capacitación, está muy orientado a eso, a entrenar, a que a los voluntarios supieran como decimos aquí, el know-how, para que pudieran resolver ante cualquier situación, ya sea por los accidentes, los ciclones que vivimos, incendios, cualquier cosa. Cuando Sí, me porque toca llegar aquí, que tengo que adaptarme a cómo es el sistema, yo le voy a ser sincero, el sistema me tuve que adaptar fue básicamente en sentirme más seguro hablando el inglés, porque lo que yo era como socorrista y cómo lo implementé y lo combiné con lo que me enseñaron aquí, le voy a ser sincero, la única diferencia fue el idioma. Y una que otra clasecita de patofisiología, porque aquí son grandes en eso. Aquí te enseñan el cuerpo humano desde la cabeza hasta los pies. Cruz Roja no lo hizo tan al detalle, por lo mismo que dijimos, o sea, las limitantes de la educación, a veces los instructores no estaban disponibles, pero aquí eso fue lo único que tuve que aprender un poco más. Pero después lo otro no tiene diferencia. Absolutamente, el PAB de allá es la clase de EMT aquí. La única diferencia es que aquí te lo ponen, te les largan 6 meses, porque aquí tenemos más medicamentos, aquí tenemos más, hay protocolos que hay que seguir. Aquí los hospitales, no todos los hospitales trabajan de la misma forma. Entre ciudades hay protocolos diferentes. Pero el Cruz Roja entre, todo esta- es oye. o entre sea, para ponerlo estados, de manera sucinta, lo único que te pasó fue que tuviste que esperar a tener el scope of training para aplicar todo lo que habías aprendido allá aquí. Exacto. Yo tenía que estar certificado de que lo que ellos me estaban diciendo, yo lo sabía hacer. Inclusive cuando yo estaba haciendo el curso, yo me sentía muy cómodo. Yo me sentía muy cómodo haciendo todo. Ya Ya yo yo lo me había sé esto, yo vivido. había hecho esto. Sí, la única diferencia es que tú tenías nuevos equipos, una chulería Sí, de herramientas que tú tenías que aprender a usar, porque, óyeme, sí. allá no tenemos desfibriladores externos, automáticos. Allá No, no. no tenemos eh, camillas que son automáticas. Allá no tenemos no teníamos ¿cómo se dice? El tener que estar bregando con medicinas. Aquí sí, aquí tú tienes que saber por lo menos 6 medicinas siendo un EMT. Sí, Y a las otras que tú puedes agregar, tú puedes llamar al doctor y el doctor te va a dar permiso para tú utilizarlas. sí. Aquí el protocolo es diferente, lo único que tienes que estar entrenado. Pero lo que es básico, no le envidia nada
al PAB que yo tomé con ustedes. De hecho, el PAB de ustedes, de nosotros en Cruz Roja, es una combinación de conocimientos y entrenamiento físico. Es mucho más completo. Aquí el entrenamiento es más teórico y ya. Pero cuando yo me formé como socorrista, yo me acuerdo que yo tenía que saber levantar, que yo tenía que saber camillar, que yo tenía que saber tener resistencia, porque tenía que llevar a una persona de aquí a no sé dónde, levantar. ¿Tú entiendes? Dentro Pero de tu... aquí es más... Ajá. No, termina, te voy a hacer una No, que pregunta. aquí es más teórico. Aquí es más teórico. Y es Y que bueno, o sea, para no es que es cada malo. cosa hay una herramienta. Aquí hay más herramientas para hacerte la vida más fácil. Allá en Cruz Roja Sí. tú tenías que resolver con tu conocimiento y con tu fuerza física. Aquí, Con hermano, la yo no me misma, levanto. con las mismas herramientas resolver 20 vainas diferentes. Exacto. Ok, Estefan, dentro de todas esas vivencias, hay una en específico, vamos a hacer una que te haya provocado mucha risa y otra que de esas vivencias que te llegan como al alma y que tú te Bueno, risa, quedas risa, risa. con esa guardada para toda la vida. Hay una combinación, porque te voy a ser sincero. Cada vez que nosotros hacíamos los servicios para presidente, siempre pasaba algo. Siempre pasaba algo. Y la que más risa me dio fue una vez, a mí me mandaron a cubrir tarima con la moñoña. Y la moñoña siempre tenía un hambre atrasada. Siempre. Oye, mi hermano, a nosotros nos dijeron los organizadores, de esta tarima no pasen. Porque atrás están los scouts, están los representantes de los artistas. Lo que yo no sabía es que también estaba el buffet de comida que le daban a los artistas y a sus representantes y familiares. Pues la doña Moñoña, hambre atrasada al fin, él vio entre tarima que uno de los artistas estaba trayendo un platico de comida y él asomó la cabeza. Oh, sorpresa, Moñoña vino con 3 platos llenos de todo lo que usted se puede imaginar, comiéndoselo. Me acuerdo que ese día, el otro Pero día, Sergio Vargas dijo, también. no manden a Moñoña a la tarima. Me dio vergüenza ajena, pero te voy a ser sincero, la comida estaba buena, sí. Te dio vergüenza, pero Socorrito al fin uno no niega ni comida ni agua. disimuladamente fuiste y te lo comiste Claro. tapado. Bueno, yo te voy a decir algo en ese tenor. En todos los servicios grandes, privados, hacía falta alguien como Moñoña. Cuando me tocaba a mí, era yo que lo hacía. Quien fuera a gestionar las viandas, a gestionar el picoteo, porque con hambre teníamos dinero en los bolsillos, pero imagínate, novillero, reforestación de médicos reforestando la loma. Tú tienes dinero en el bolsillo y comandante, me da un break para ir al pueblo a comprar carga de batería. No hay forma. Entonces necesita alguien arrestado, arrojado, que vaya, indague, oye, pero esta gente está comiendo, ¿y de dónde que sale la comida? Moñoña era el nombre. Y que de allá para acá viniera, oh, señores, esto es lo que hay, vayan allí y digan que tal cosa, como el meneo, el truco, la clave. Cuando era yo que estaba ahí, era yo quien lo hacía. Estaba la Moñoña en eso, Giovanni Duarte era especialista en esa vaina. Había ciertos socorristas que nosotros queríamos tener en el equipo cuando salíamos del H8, de la zona de la capital, porque gestionaban la comida, hermano. Oye, olvídate, sin comida no se llega lejos. Ya lo sabe. Y la otra que me marcó mucho fue la experiencia que yo viví durante el ciclón George. Eso partió el alma, hermano. Yo nunca había visto algo así. Me tocó con Florencio, vuelvo y digo, Florencio y yo éramos uña y garra en esa época. Y a nosotros nos tocó, Dios mío, a nosotros nos tocó una parte de, creo que fue Villamella o una parte de la zona norte. Creo que fui contigo a un colegio que queda por la Duarte. Yo creo que fui contigo ahí a hacer una evaluación, si no menos recuerdo. Era algo tan, o sea, hubo un pueblo entero que se fue.
que el río, yo no sé qué río es el que pasaba por ahí, no sé si, no me acuerdo si era los Sama para allá arriba alto, que tiene otro nombre, pero ese pueblo desapareció. Entonces cuando fuimos, yo me acuerdo cuando fuimos a uno de los colegios donde estaban los refugiados, las historias que más nos decían era de las constantes violaciones de las que a las mujeres eran víctimas. Y yo, mierda, pero ¿cómo así? Y sí, o sea, el ciclón George me marcó mucho en esa situación, porque no vi muertos, te voy a ser sincero, pero sí vi mucha gente en desesperación, en desgracia, personas sin esperanzas. Veía cómo el gobierno mandaba una serie de asistencias con comida y parecía que era comida para puerco, porque, oye, mi hermano, la forma como la servían, como la preparaban, tú no estabas alimentando seres humanos, tú estabas como que esto es un barraco y la gente que está aquí son puercos que coman todo lo que se les pega. Una cosa así hecha de harina de maíz con albóndiga, pero una cosa feísima y olía mal. Y la gente se la comía porque tenía un hambre de siglos. Yo me acuerdo que yo le dije a Florencio, oye, mi hermano, mire, con todo el respeto que le tengo al gobierno que tú quieras, pero esto no es humano. Bueno, en ese sentido, la atención a los desastres ha cambiado bastante ahora. Ya en esos sitios donde se guardan las personas afectadas, como se le dice ahora, aquí ahora la Cruz Roja Americana le dice clientes, Ajá. como porque clientes, porque eso es lo que ustedes dan, ¿verdad? Eso es lo que damos. Ya ellos establecen allí casi pequeñas ciudades donde cada familia está identificada con su nombre, tienen área de lavado, tienen área que me tocó evaluar uno de esos y para mí fue algo sorprendente. Digo yo, wow, se ha avanzado por los tantos casos, porque vivir tantos casos en el país, la gente misma ha ido avanzando. Es un, es el estado normal de las personas que tratan de recuperarse lo más pronto posible. Sí. Ogando, ¿tienes algo? No, por mi parte estoy totalmente de acuerdo con esto, aunque disiento un poquitito. Recuerda que en los años mediados de los 90 se invirtió bastante en capacitación comunitaria para la prevención de desastres. Se dieron cursos de eso con apoyo de la OEA y hasta con fondos del PNUD también, y se llevó la palabra, o sea, se le enseñó a la gente a vivir con sus desastres y eso que tú acabas de decir, que más del 50% de los problemas post-desastre es la misma comunidad la que se encarga de ellos y los resuelve. Lo que estábamos era ayudándoles a identificar cómo resolverlos, pero Sí. yo creo que 50 años más tarde y toda esa capacitación, en realidad no llegamos muy lejos, ¿no? Porque es que siempre es la voluntad política lo que va a decidir el juego, si se da más o se da menos. Muy cierto, muy cierto. Bueno, ya vamos rumbo a una hora. Estefan, lo podremos dejar aquí, tal vez hacer una segunda parte. No, Filón por mí si tuvo tú que quieres, salir. tú puedes seguir, yo no tengo ningún compromiso. No, pero lo estamos acortando por el tiempo que las personas puedan. Sabes que hay muchas personas que no tienen mucho tiempo para escuchar y No, queremos no. dejar que las personas tengan acceso a eso y podríamos hacer una segunda parte si así Sí, no, te interesa. dime qué día tú lo quieres y a qué hora. Ok, ya te estaremos informando. Muchísimas gracias. Verte realizado aquí en Estados Unidos como algo que tú empezaste como un hobby y Sí, hacer notar a todos que eso que aprendiste allá en aquellos años te ayudó bastante. así es. Gracias de nuevo, Valverde Podestá, que no le gusta que le digan maestro, pero gracias maestro de nuevo. Aquí uno de sus hijos le dice muchas gracias. A nivel. Ogando, Sí, Ogando. de veras que escucharte decir que lo que aprendiste en el patio y fue impartido en algunas ocasiones por nosotros, por todo el equipo docente, te Sí, sirvió sobremanera al cruzar el charco
eso es para mí, para este viejo roble, es un sueño realizado. Yo quería que siempre nuestras enseñanzas estuvieran, si no a la par, por lo menos picándole cerca a los gringos, porque yo soñaba con que alguna vez los gringos iban a ir a nuestro país a enseñarnos cómo se hace el pastel de manzana, pero parece que han venido dominicanos a Gringolandia y le han dicho, sí, yo he comido el pastel de manzana, por lo menos. Eso me llena de satisfacción. Muchas bendiciones para ti y tu familia. Igual para ustedes, hermano. Nosotros. Gracias por este compartir a ambos y espero volvernos a encontrar en otra charla en este espacio en donde todos tenemos una historia que contar. Seguro que sí, hermano. Muchísimas gracias y ya iremos dando la pauta para hacer la segunda parte, porque queda mucho que decir. Sí, hay mucho que hablar, porque es que la experiencia aquí es bien, bien chula. Es lo único Esa será la segunda parte, tu experiencia en los Estados Unidos como técnico en emergencias médicas. Tienes ese compromiso, ¿eh? No quiero que te pierdas, ¿ok? No, tú sabes que yo me voy a perder, papá. Ok. Tú sabes dónde yo estoy. Nada más me Muchísimas tiene que decir el gracias. día y la fecha. Ok, muchísimas gracias y hacerla bien como naustas. Haremos otra entrega muy pronto. Gracias y pasen Claro que buenas sí. noches. Buenas Igual, noches, hermano. gracias. Bye. Bye bye.